El título que le puse hoy a esta meditación es todos somos responsables, es la cosa, somos responsables. Amén. Somos responsables. Si todos los cristianos votaran en este país, todos los cristianos votaran, no estaríamos sufriendo con un gobierno perverso e izquierdista que aborrece a Dios, ¿verdad? Y que están tratando de imponer una agenda satánica enfocada en adueñarse del mundo, y no solo del mundo, sino de las personas, ¿verdad? Y eso está funcionando, está caminando. Muy pronto también aquí en Estados Unidos habrá, así como te llevan un crédito, tienes un score, le llaman, ¿verdad? El crédito. ¿Cuánto tienes tú de crédito? Yo tengo 200 de crédito. Entonces no te podemos vender un carro porque tu crédito está por el suelo, ¿verdad? Pero si otra persona viene, mi crédito tiene 800 de crédito, es buenísimo, ¿verdad? Entonces a él sí le venden. Muy pronto habrá un crédito, un score que no será económico, sino social. Y todos vamos a tener en los archivos del gobierno, ¿verdad? Fulano de tal, su score social, ¿verdad? Este es un conservador, este piensa en esto, este cree esto, lo otro, sus amigos son fulano mengano, entonces este no es buen ciudadano según ellos, ¿verdad? Ahora este otro sí, tiene hasta una bandera de colores afuera de su casa, este sí es buen ciudadano. Eso está por verse, hermanos. Ya en la China eso funciona así y aquí viene, bueno. Pero hermanos, la culpa de que estemos con un gobierno así es de los cristianos. Porque si todos los cristianos votaran no pasaría eso, ¿verdad? En el 2020, cuando fueron las votaciones, aquí en Estados Unidos habían 15 millones de cristianos que ni siquiera estaban registrados para votar. No les importa, ni se registraron, ¿verdad? Y de los 90 millones que sí estaban registrados, eso en el año 2020, ¿verdad? En las votaciones que hubo, de 90 millones de cristianos que sí estaban registrados para votar, solamente 40 millones, solo al revés, 50 votaron, 40 millones tampoco no votaron, ni salieron, ni se preocuparon, no les importó salir a votar. Eso quiere decir, hermanos, que si esos 15 que no estaban registrados más los 40 que no votaron hubiera sido un total de 115 millones de cristianos saliendo a votar, imagínense. ¿Recuerdan ustedes cuántos votos tuvo Trump? Tuvo 80 millones más o menos. Si todos los cristianos votaran, hubieran sido, hermano, los perversos no podrían andar ni haciendo trampa, ¿verdad? Porque ¿de dónde van a sacar ellos a hacer trampa de, que sería aquí 55 millones, ¿verdad? Ellos meten que 5,000 aquí, que otros 10,000 votos por allá. En Arizona, recuerdan, las votaciones ganaron, pero así raspadito. Pero entonces, hermanos, la razón por la que muchos cristianos no votan, hay una razón por la que de todos esos, una gran mayoría no votan. Y es porque muchos cristianos tienen una doctrina equivocada. Ellos creen que el Señor viene a llevarnos en un rapto antes de la tribulación. Entonces, como ellos dicen, bueno, ya nos vamos, el Señor ya viene, pues ahí miren cómo salen aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Qué importa quién gane, quién no gane? ¿Para qué voy a ir a votar si de todas maneras yo ya me voy? Esa mentalidad, aunque tal vez no lo han concientizado, pero es una de las razones por la que muchos millones de cristianos no les importa salir a votar. ¿Sabían eso o no? Amén. Pero hermanos, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que vaya a haber un arrebatamiento antes de la tribulación, ¿verdad? No lo enseña. El arrebatamiento será a la última trompeta. ¿Recuerdan? Pablo lo dice, la última trompeta, la final trompeta. Y si usted va a Apocalipsis, la última trompeta, la séptima trompeta, porque son 7 ángeles, ¿verdad? Sonando trompetas, 1, 2, 3. La última trompeta es cuando ya pasó la tribulación. Bueno, ustedes pueden ver después el curso de Daniel y Apocalipsis y van a entender con mayor claridad esto que les estoy diciendo. Pero los cristianos debemos votar
y ser una luz, hermano, en medio de las tinieblas. Es una responsabilidad. Yo estaba imaginando a Adán y Eva, ¿verdad? A Adán, el Señor le dio la tierra y le dijo, bueno, multiplícate, es la tierra, tú tienes que gobernarla, tú tienes que cuidarla. Pero de pronto empieza a crecer la raza humana, ¿verdad? Todos los descendientes, hijos de Abraham, de Adán, y la tierra empieza a poblarse. Y de pronto los perversos, ¿verdad? Porque lamentablemente después de la caída el hombre estaba contaminado. Y ¿usted cree que hubiera sido correcto delante de Dios que un grupo de descendientes de Adán empezaran a tomar decisiones totalmente torcidas y que Adán de brazos cruzados, que miren qué hacen? No, él era el responsable primario, ¿no? Los cristianos somos responsables, hermanos. Dice, voy a leerles algo, que cuando se estaba redactando la Constitución de los Estados Unidos, hemos oído eso, que muchos hermanos, muchos de los que firmaron la Constitución, muchos de los que de la Declaración de Independencia eran cristianos, hombres piadosos. Y usted puede leer después, yo creo que esta Constitución de los Estados Unidos la firmaron 39 personas. De esas 39 personas, muchos eran cristianos, devotos, temerosos de Dios. No eran gente que se escondió ahí en su casa, ay, que miren cómo salen, ¿verdad? No, estaban ellos preocupados del futuro y de que las cosas se hicieran según el camino de Dios. Entonces, cuando se estaba redactando la Constitución de los Estados Unidos, se produjo mucho debate entre todos, que hay que poner esto, hay que quitar esto, hay que añadir esto, etcétera. Oposición, había caos general. Y el padre fundador Benjamin Franklin dio las siguientes palabras, desafiando a los delegados de la Convención Constitucional de 1787, los desafió a la oración. Y les voy a leer lo que él dijo, que se puso de pie seguramente y les dijo y habló. En esta situación de esta asamblea, a tientas como en la oscuridad para encontrar la verdad política y apenas capaz de distinguirla cuando se nos presenta, ¿cómo ha sucedido, señores?, les dice, que hasta ahora no hayamos pensado en solicitar humildemente al Padre de las luces para iluminar nuestro entendimiento? Al comienzo de la contienda con Gran Bretaña, cuando éramos conscientes del peligro, teníamos oración diaria en esta sala por la protección divina. ¿Están conmigo o no? O sea, les está diciendo él que, porque aquí ya están haciendo la Constitución, ya pasó la guerra con Gran Bretaña y la declaración de independencia y todo eso, el derramamiento de sangre que hubo. Todo. Él está diciendo, recuérdense que hace poquito estábamos en este mismo lugar orando, dice, cuando teníamos problemas con Inglaterra, pero ahora como ya somos libres, les está diciendo él aquí. Entonces, dice, perdí donde iba leyendo. Bueno, que en esta misma sala orábamos, dice, por protección divina. Nuestras oraciones, señores, fueron escuchadas y fueron amablemente contestadas. Todos los que estábamos comprometidos en la lucha debemos haber observado frecuentes casos de una providencia a nuestro favor. ¿Y ahora hemos olvidado a ese poderoso amigo? ¿O imaginamos que ya no necesitamos su ayuda? He vivido, señores, mucho tiempo, y cuanto más vivo, más pruebas convincentes veo de esta verdad, que Dios gobierna en los asuntos de los hombres, y si un gorrión no puede caer a tierra sin su consentimiento, ¿es probable que un imperio pueda levantarse sin su ayuda? Se nos ha asegurado, señores, en las Sagradas Escrituras, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Creo firmemente en esto y también creo que sin su ayuda no tendremos éxito en este edificio político mejor que los constructores de Babel. Por lo tanto, les suplico que de ahora en adelante oremos implorando la asistencia del cielo y sus bendiciones sobre nuestras deliberaciones, y que se hagan oraciones en esta asamblea cada mañana antes de proceder con nuestra tarea. O sea, eso él les dijo a ellos, ¿verdad? Que estaban redactando la Constitución.
Después de 10 semanas, la Constitución de los Estados Unidos fue terminada, llegaron a un acuerdo, convirtiéndose en la constitución más larga en la historia del mundo, la Constitución de los Estados Unidos, que el gobierno actual no le importa y la quieren quemar, la quieren destruir, poner sus propias leyes. Sabemos eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, como cristianos somos responsables en salir y depositar nuestro voto. ¿Okay? No lo mandemos por correo porque ya sabemos sus tretas, ¿verdad? Vaya, yo las que recibí las rompí, las tiré a la basura y mejor voy ahí y voto en persona, así. Más seguro que no se vaya a perder, ¿verdad? Que vayan a decir, ups, ¿qué pasó con tu voto? Bueno, tal vez otros cristianos tienen un pensamiento similar a este, que los que dicen, el Señor ya viene, entonces ¿para qué votar, verdad? Amén. Creo que algunos cristianos pueden estar pensando lo siguiente: bueno, ¿para qué voy a ir a votar? Si de todas maneras, aquí en California principalmente, ¿verdad? Si de todas maneras van a hacer trampa, entonces ¿para qué voy a ir a votar? Les acabo de hablar de números, ¿verdad? Que aunque hagan trampa, si de verdad todos los cristianos votáramos, otra cosa fuera la historia, ¿no? Pero puede que algunos cristianos estén pensando que no importa si votamos, al fin y al cabo es Dios el que quita y pone reyes, ¿verdad? Entonces, también hay un grupo de cristianos que están pensando eso. ¿Para qué voy a ir a votar si de todas maneras ya sabemos que ellos, aunque yo ponga mi voto a favor de lo mejor, ellos van a hacer trampa? Bueno, y la Biblia dice que el Señor quita y pone reyes. Voy a leer eso, está en Daniel capítulo 2 verso 21. Quiero que pensemos en eso, ese pasaje de Daniel 2, 21, porque dice ese verso. Recuerda que Daniel está en el cautiverio, ¿verdad? Están ellos bajo el gobierno de Babilonia, de los hombres allí. Bueno, en este tiempo ya era, no sé si era el gobierno de Persa pero Daniel escribe esto en el verso 21: Él muda los tiempos y las edades, hablando de Dios, ¿verdad? El Señor muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Entonces, a la luz de este verso, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Podríamos entonces, hermanos, decir que en esto de salir a votar, podríamos decir que también entonces no vale la pena orar? Ya que al fin de cuentas Dios es el que decide, Él quita y pone reyes, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a orar? Y muchos cristianos han llegado a ser engañados de esa manera y dicen, entonces mejor ya ni oro, porque ¿para qué de todas maneras? Si oro, pensando en votaciones, ¿verdad? Si oro en que cambien el gobernador, porque es un gobernador que no tiene temor de Dios, ¿verdad? O ateo tal vez. Pero de todas maneras, ¿para qué voy a votar si Dios de todas maneras va a decir al final de cuentas? Ese es un pensamiento equivocado. Y algunos piensan de esa manera. Amén. Pero hermanos, salir a votar, hablando del tiempo que estamos viviendo, porque es el martes próximo, ¿verdad? Salir a votar solo es la mitad de nuestra responsabilidad. Y obviamente no vas a votar como muchos votan al Team Marín, ¿verdad? Cuando llegan ahí al lugar de votaciones, miran un montón de nombres y dicen, ay, bueno, por este voy a votar. No, tenemos la responsabilidad por eso mandan estos libritos y que usted sepa y que usted pueda investigar si esta persona por la que usted está votando es alguien que usted cree que sea adecuado o no, ¿verdad? Entonces eso es la mitad. Porque como les mencioné el viernes pasado, nuestra única y verdadera esperanza de ayuda en este tiempo final, los últimos años que estamos viviendo antes de la venida del Señor,
Nuestra verdadera y única esperanza de ayuda es la oración. No importa cuánto nos hayamos preparado, de lo que hablamos el viernes, ¿verdad? Guardado alimentos, hemos guardado, tenemos hechos ya un plan de que si pasa esto vamos a hacer esto, si pasa esto otro, entonces lo que vamos a hacer es esto. No importa que tengamos todo bien planificado, no importa si ya te preparaste con agua, qué vas a hacer para comunicarte ese día, hasta tal vez ya hasta tienes armas, ¿verdad? De todo lo que puedas imaginarte. Hay quienes personas han hasta hecho búnkers debajo de su casa, ¿verdad? De concreto. Hay personas que han comprado esos trailers, esos los cajones esos de los camiones, y los entierran y les hacen toda la instalación de electricidad, de respiración de aire para el lugar, y lo tienen ya listo, porque si pasa esto, corremos y nos metemos a nuestro agujero, ¿verdad? No importa cuánta preparación tengamos, la única esperanza verdadera de ayuda va a ser la oración, porque solo el Señor va a poder, solo Él sabe en realidad si debemos correr hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? Como les dije el viernes, ¿verdad? Supongamos que explotara una bomba nuclear en Los Ángeles, ¿verdad? Y el viento ese día está soplando hacia el norte, digamos. Sería fácil que agarráramos camino para Tijuana, ¿no? Y para México. Pero ¿y qué si cuando vas camino a Tijuana explota otra en San Diego? Ya estás en medio de dos fuegos ya. O sea, solo Dios sabe exactamente para dónde correr, si para arriba o para abajo, o si te quedas en tu lugar. Él es el que va a decirte, no te muevas. O Él es el que va a decirte, sal ahorita, ¿verdad? Haz esto ahorita. Él es nuestra única esperanza, pero eso no lo vamos a alcanzar, poder oír, entender la voluntad de Dios sin la oración, hermanos. Amén. Necesitamos entender el valor de la oración, la importancia de la oración. Necesitamos entender qué es la oración, necesitamos aprender a orar y llegar a tener una vida de oración. Amén. Yo le pedí al Señor que en esta tarde, que en su misericordia, todos nosotros pudiéramos por lo menos avanzar un pasito en esto de la oración. Que nos permitiera el Señor hoy subir un escalón hacia una vida de oración. Ser personas que captan, que entienden el valor de ello. Amén. Y vamos al final a invitarnos a que todos pasemos adelante y le pidamos eso al Señor y podamos orar a Él. Amén. Ahora, hermanos, lo siguiente que quiero mencionarles no es mío, lo escribió un hermano que ya murió hace mucho tiempo. Él nació en 1835, Edward McKendry Bounds, más conocido como E.M. Bounds, ¿verdad? Él escribió 11 libros y de esos 11 libros, 9 libros acerca de la oración. Imagínense, un hombre que recibió mucho del Espíritu Santo y de su vida acerca de la oración. Hermanos, ¿cuántas páginas podríamos nosotros escribir acerca de la oración con la experiencia que tenemos? Tal vez 2 renglones, 3, 4 renglones. Por eso le dije hace un momento que el Señor nos permita subir por lo menos un escalón en eso, de un poquito más de entendimiento, de claridad de lo que es la oración. Entonces lo que voy a leerles son extractos de esos 9 libros, ¿verdad? De este hermano Bound. No, apenas es un poquito de todo lo que él escribió y vivió acerca de la oración. Muchos siervos, ministros desde esta época, que él murió en 1916, 17 por allí, desde esa época para acá, hermano, hombres de Dios han dicho que este hombre Bounds era un hombre que sabía y conocía la oración. Entonces él escribe lo siguiente:
Voy a ir leyendo algunas cosas y comentando en algunas y otras solo leyéndolas. Toda la fuerza de la declaración bíblica es para aumentar nuestra fe en cuanto a la doctrina siguiente. Y la doctrina es esta: la oración afecta a Dios. La oración mueve a Dios. La oración nos asegura favores de Dios que no podríamos asegurarnos de otra manera. No hay otra manera más que, si quieres ese favor de Dios, va a ser a través de la oración. Y esos favores no nos van a ser otorgados de parte de Dios si no oramos. Si no oramos, podemos olvidarnos de esos favores. Esa es una doctrina que la Biblia enfatiza, muestra. La Biblia nos muestra la gran verdad que Dios escucha y responde la oración. Eso está por toda la Biblia, ¿verdad? Dios escucha la oración y responde la oración. Hermanos, no va a haber en la eternidad alguien que diga: Señor, no respondiste mi oración. Nunca. Toda oración que llegue a su presencia, Él va a responderla. Obviamente van a haber oraciones que no pasan del techo, ¿verdad? Tal vez repeticiones, letanías se dice, ¿verdad? Por eso a mí me molesta siempre cuando los que traducen del inglés al español y en vez de traducir pray, traducirlo como oración, traducen rezo, ¿verdad? Es que estaba rezando. Rezar no es lo mismo que orar. Rezar es repetir, ¿verdad? Una oración. Cuando yo era niño y me confesaba en la iglesia, vas a ir a repetir 10 Padres Nuestros, ¿verdad? Y como tenía prisa que los amigos estaban afuera, Padre nuestro que estás en los cielos santificados, yo oraba así a toda velocidad. Ya terminé mi penitencia, vámonos, eso es rezar. Con un rosario, ¿no? Rezando, pelotita tras pelotita, son repetir, eso no es orar. Bueno, el libro de Dios es para imprimir indeleblemente en nosotros la gran importancia, el valor incalculable y la absoluta necesidad de pedir a Dios por las cosas que necesitamos para este tiempo y para la eternidad. O sea, el Señor quiere, en la Biblia, el propósito de la Biblia es imprimir en nosotros indeleblemente, significa que no puede ser removido fácilmente. Tal vez con un Sharpie permanente, ¿verdad? No con esos de pizarrón que con un pasón se borra, no. Permanente, por eso, así se llaman esos Sharpies, ¿no? Permanent marker. El Señor quiere imprimir ahí en nosotros esto, que podamos entender la gran importancia, el valor incalculable y la necesidad absoluta, no es opcional, es absoluto, una necesidad de pedir a Dios por todo lo que necesitamos en esta vida, en este tiempo y en la eternidad. Ahora, la oración, pues se me pone él aquí. La oración es un privilegio sagrado y precioso. Es un deber y obligación imperativa en el cual deberíamos estar. Amén. Yo creo que algunos sí captamos eso, ¿no? La oración es un sagrado y precioso privilegio de parte de Dios. No cualquiera tiene esa puerta abierta, ¿no? Recordamos que la entrada a la presencia de Dios nos fue dada a través de Jesucristo. Dice Hebreos, Dios nos ha dado un camino a través de Jesucristo para llegar al Padre. Él lo mismo lo dijo, no hay otro camino para ir al Padre, sino a través de Él. Entonces, hermanos, la oración es eso, un privilegio, es una obligación también y un deber en el cual nosotros deberíamos estar involucrados. Pero agrega esto, a mí me llamó mucho la atención esto, pero la oración es más que un privilegio y un deber. La oración también es un medio, es un instrumento, es una condición de Dios. Amén. Eso quiere decir que si no oramos, hermanos, no solo estamos perdiendo el privilegio,
de orar. Si no oramos, no solo estamos fallando, dice aquí, a un ejercicio, ¿verdad? Espiritual. Ay, es que no he orado, ¿verdad? Me siento mal porque no he orado y estoy fallando en mi deber de orar. Estoy fallando en perderme, no estoy disfrutando ese privilegio tan dulce de orar. No solo es eso, hermanos, porque la oración, pongan atención, esto es bien importante. La oración es la condición impuesta por Dios para obtener la ayuda de Dios. ¿Queremos la ayuda de Dios? La condición es orar. Amén. Y mientras no oras, es como Ana, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ella sufrió de su esterilidad? Iban todos los años a Jerusalén, al templo, pero fue hasta que esa vez ella derramó su corazón en una oración, pero verdadera, ¿verdad? Como aquí no está escrito esto, no lo escribí, pero en los escritos de este hermano Bounds, él dice, ¿verdad? En las iglesias vamos a encontrar oraciones donde la gente se pone de pie, sí, la gente se hinca, como aquí hoy a la 1 estábamos hincados, pero no hay verdadera oración, dice él, ¿verdad? Las iglesias se llenan, hermanos, oremos, todos inclinan su cabeza, así. Están orando, ¿verdad? Él dice, no, eso no es verdadero. Verdadera oración es como Ana, ¿no? Era la condición, y cuando ella oró, Dios le dio la respuesta. Entonces él dice, la oración es la condición impuesta para obtener la ayuda de Dios. Y esta ayuda de Dios es tan ilimitada, hermanos, como lo es la habilidad de Dios para hacer cualquier cosa, ¿no? No hay límites. Y cubre una variedad de cosas como lo son las necesidades del hombre. El hombre es el que es más interesado en esta gran tarea de orar. El hombre más sabio es aquel que más ora y que mejor ora. Amén. No se trata de si fuiste a la escuela, no se trata de si tuviste la experiencia de que viviste en algún área y ahora tienes más. No se trata de más que todo. El hombre más sabio es aquel que más ora y que mejor lo hace, porque Dios, de él viene la sabiduría, ¿verdad? Amén. En realidad, hermanos, la Biblia no nos da una definición de lo que es la oración. No vamos a encontrar en la Biblia que diga, oración es esto, 2 puntos, ¿verdad? Abrir comillas y comienza a decir una definición de lo que es la oración. La Biblia no dice eso. La Biblia nos muestra que es más importante orar que mostrar una habilidad de orar, ¿verdad? Con homilética, con palabras escogidas, con didáctica. No se me olvida a mí, habíamos varios pastores y alguien dijo, hermano pastor, ¿puedes usted orar por la comida? Y recuerdo que, Padre Santo, que nos das el fruto de la tierra. Así empezó a orar. Dije, hermano, ¿será que Dios es impresionado con oraciones así muy poéticas? Creo que no. Como él dice aquí, ¿verdad? La Biblia nos muestra que es más importante orar, en verdad, que mostrar esa oración bien hecha, ¿verdad? Estructurada. La oración es cosa del corazón, hermanos, y no de ir a la escuela y aprender a orar, ¿verdad? Es cosa del corazón. Es más de sentir que de palabras. Porque otra vez recuerden que a Ana no le salían palabras de la boca, ¿verdad? Y por eso es que el sacerdote Elí, cuando estuvo ya mucho tiempo observándola, ya lo tenía nervioso porque la miraba, pero no oía nada, solo miraba que se le movía así medio los labios, ¿verdad?
él llega y cree que está borracha, ¿verdad? Y le dice, tú estás embriagada, le dice ya. Pero ella estaba orando, porque la oración es más de un sentir que está aquí, que sale como un clamor, no necesariamente con palabras, ¿verdad? La mejor escuela para aprender a orar es orando. ¿Ok? La oración es un servicio solemne debido a Dios. Es alabanza, adoración, es acercarse a Dios con alguna petición, la expresión de alguna necesidad presentada a Él, ¿no? Es la oración, hermanos. La oración es la petición del niño, no al viento ni al mundo, sino a su padre. Esa es la oración. ¿Ok? La oración es el extender de los brazos de un niño pidiendo ayuda a su padre. La oración es el clamor de un niño al oído de su padre, al corazón de su padre, a la habilidad de su padre. Y el padre está ahí para oír, el padre está ahí para sentir, el padre está ahí para aliviar ese clamor. Amén. Hermanos, es muy importante entenderlo. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, ¿qué era lo primero que el Señor les dijo en la oración? Que Él les dijo, ustedes deben orar de esta manera. Lo primero era, Padre, que estás en los cielos. Porque la oración es para Él, Padre, dirigida al Padre. Y no estamos solos, hermanos. Amén. Tal vez la mayoría aquí, yo no lo sé, pero al menos es mi experiencia y la de muchos seguramente, que tal vez nuestro padre sí fue muy responsable en cuanto a si había comida en la casa, si teníamos ropa, nos pagó estudios a mis hermanos y a mí. Había hecho el propósito de que todos sus hijos tuviéramos por lo menos una vez un viaje a los Estados Unidos. A los 15 años de edad, primero fue mi hermana, después me mandó a mí. Un viaje de 3 semanas fue mi viaje, recuerdo yo, ¿verdad? Me dio $100 y con $100 me vine aquí a los Estados Unidos en un intercambio estudiantil. Eso fue mi primera experiencia. Eso fue más o menos al año 1975, eso. Pero hermanos, mi papá era, ¿cómo se dijera? ¿Cómo se dice esa palabra cuando la gente tiene el vicio del trabajo? Workaholic, ¿no? Algo así. Workaholic. Trabajaba todo el tiempo, ¿verdad? Regresaba del trabajo de la imprenta, se metía a su taller a hacer de otras cosas. Y no sé cuántos tuvieron un padre así, ¿verdad? Que era responsable y todo, pero mis recuerdos de intimidad con él, de abrazos, de tal vez subirme a su regazo, no tengo esos recuerdos, no. Algunos de ustedes tal vez tuvieron esa bendición de que su papá lo subiera en sus piernas, lo abrazara, le dijera I love you. Pero hermanos, eso no es problema mayor en el sentido de que tenemos un Padre celestial. Jesús se refiere al Padre celestial. Amén. Cuando fuimos al retiro de pastores, que fuimos a la casa de un pastor porque el cuñado de él es otro hermano muy amado, que es médico. Iba a ponerle iba a ver las rodillas de mi esposa, del dolor que tenía y todo. Entonces estaba otro pastor ahí con su esposa, habíamos 3 parejas de pastores, y más el hermano doctor y su esposa también, que son muy fieles cristianos. Entonces nos pusimos a orar, pusimos a orar por mi esposa y otra hermana dijo, yo también necesito oración, y le dolía. A todos nos duele algo, ¿no, hermanos? Conforme van pasando los años, ¿no?
Pero tuve una experiencia ahí en ese momentito, no se me olvida, porque recuerdo bien, es la sala del hermano y todo. Y al estar orando, una experiencia que no había tenido de una forma tan preciosa, yo podía, así aunque sea aquí con barba blanca, ¿verdad? Pero yo podía sentirme como un niño y con tengo un papá, tengo un padre. Podía sentir al Señor como mi padre, no solo mental, sino mi padre. Y eso es lo que necesita estar bien aquí para poder orar, hermanos. No es mental, sino, no sé si ustedes, bueno, todos los que tienen hijos aquí, ¿verdad? Si un niño se golpea, no cuando los niños se golpean, ni le pasó nada, ¿verdad? Y son llorones, ¿verdad? Y si los papás los andan, porque un papá sabe cuando no se golpeó y empieza a llorar, el papá que sabe le va a decir, levántate, ¿verdad? Y yo, ok, levántate. ¿O no? Porque si no, lo que hacemos es que el niño aprende a que no le pasó nada y todos ahí están consintiéndolo, ¿verdad? O sea, es un balance. Pero cuando el niño de verdad se golpea, de verdad le duele, mete un grito, pero sus ojos se dirigen, si está papá o mamá ahí, hacia él, ¿o no? ¿No cree usted que qué horrible de ser, no? Un niño que se golpea de verdad, un golpe duro, fuerte, y levanta su mirada y mira a su papá y su papá solo le queda bien, no le hace caso. Qué frustrante debe ser eso, ¿no? Pero nuestro Padre no es así. Por eso aquí dice, ¿verdad? La oración es el clamor de un niño al oído de su padre, al corazón de su padre, a la habilidad que él sabe que tiene su padre. Y su padre está ahí para oírlo, para sentirlo, para sentir ese clamor y para aliviar ese clamor de su niño. Así es nuestro Padre, hermanos. Ahora, hermanos, quiero terminar con unas preguntas que el hermano Bounce pone, son muy importantes, a las cuales debemos darle respuesta a estas preguntas. ¿Ok? Porque va a depender de la respuesta que le demos a estas preguntas, el valor y el entendimiento y la importancia que le demos a la oración. Las preguntas son estas: ¿cuáles son las limitaciones de la oración? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Habrá alguna limitación para la oración? Otra pregunta: ¿hasta dónde alcanzan los beneficios y las posibilidades de la oración? ¿Hasta dónde? Otra pregunta: ¿qué parte de lo que trata Dios con el hombre y con el mundo del hombre no son afectados por la oración? ¿Habrá alguna parte de el trato que tiene Dios con el hombre y con el mundo donde vivimos los hombres no sea afectado por la oración? Otra pregunta final es: ¿las posibilidades de la oración cubren todo? ¿Lo temporal y lo espiritual? ¿Será que las posibilidades de la oración cubren todo o hay algo que no está al alcance de las posibilidades de la oración? Depende de la respuesta que le demos a esas preguntas. Esto va a ser algo que de verdad va a cambiar nuestro enfoque, nuestro entendimiento. Es trascendental, porque va a medir nuestro esfuerzo y resultados en nuestra oración, hermanos. Porque si depende de la respuesta que le demos a esto, ¿vamos a esforzarnos o no vamos a esforzarnos en la oración? ¿Me entienden? O sea que de una manera, la respuesta que le demos a estas preguntas, de una manera va a engrandecer en nuestro corazón el valor de la oración, o si no, lo va a reducir y va a decir, ¿para qué voy a orar, verdad? Sí. Como le dije en el principio, ¿verdad?
¿Para qué voy a orar aquí en California por las votaciones y de todas maneras van a hacer trampa los que no temen a Dios, ¿verdad? ¿Será que hay un límite allí? Pero el apóstol Pablo, hermano, nos da una respuesta que cubre todas estas preguntas. ¿La quieren oír, no? Todas esas preguntas tienen una respuesta en un pasaje del apóstol Pablo en Filipenses 4, verso 6. Vamos ahí, hermanos, Filipenses 4, verso 6. Voy a leerlo de la Biblia de las Américas. En esta ocasión, este pasaje, este verso se apega más a lo que dice en el griego que como lo dice la Reina Valera del 60. Pero ustedes pueden después investigarlo si quieren. Pero Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Eso responde todas las preguntas anteriores, ¿no? Porque aquí dice en todo. O sea, no hay límites a la oración. La oración alcanza las posibilidades y beneficios de la oración, no tienen límite, porque dice aquí todo. Amén. En todo el Señor puede intervenir, Él es infinito, ¿no? Entonces, vuelvo a leerlo: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Amén. No hay límites, hermanos. Y lo que dije al principio de lo que este hermano escribió, ¿verdad? Es que Dios responde la oración. Y hablando de que no tiene límites, ¿verdad? ¿Recuerdan Josué? Josué pidió que se detuviera el sol, ¿no? ¿Cómo sucedió? No me pregunte. Científicamente, astronómicamente, yo no sé, no hay explicación. Pero el día fue más largo ese día, esa vez. Se extendió. Leímos, les dije también que la oración afecta a Dios. Es lo que este hermano escribió, ¿verdad? Que la Biblia declara y la Biblia busca que en nuestro corazón aumente el entendimiento de que la oración mueve a Dios. Por eso les mencioné el pasaje de Daniel, de que Dios quita y pone reyes, pero entonces, ¿será que nuestra oración no puede afectar ahí eso? ¿Usted cree que Dios va a decir, no importa lo que ustedes estén orando, yo voy a poner a este y que se acabó, ¿verdad? ¿Qué dice usted, hermanos? La oración va a mover a Dios. Una pregunta: ¿ustedes creen que Jesús estaba diciendo palabras solo por decirlas, cuando Él dijo, yo podría orar que mi Padre enviara legiones de ángeles ahorita mismo y yo sería librado? ¿Ustedes creen que Jesús dijo eso solo por engañar a Pilatos, fue, ¿verdad? ¿O ustedes creen que si Jesús de verdad ese día Él hubiera decidido orar? Por eso les dije que la oración es más que un deber, más que un privilegio, es un instrumento, es un medio que Dios nos ha dado. Si Jesús es como un instrumento, es algo que uno dice, ahorita necesito este instrumento, ¿verdad? Hace poco fuimos a un lugar que rentamos, una casa, y
la llave de la casa estaba floja y se caía del zinc de la cocina. Y cuando yo lo vi, lo que necesitaba era una llave Allen, de esas hexagonales, finita para apretarlo, pero no tenía esa llave yo ahí. Así que, si hubiera sido en mi casa, pues sí, voy a sacarla de mi caja de herramientas, la llavecita, y fácilmente hubiera reparado esa cosa, pero no tenía, entonces no había herramienta. La oración es la herramienta. ¿Ustedes creen que si Jesús hubiera orado ese día, Padre, ayúdame, envía una legión de ángeles? Imaginen una legión de ángeles. Si les dije el domingo pasado, ¿verdad? Que solo un ángel envió Dios y destruyó al ejército de los sirios, ¿recuerdan? Que la Biblia dice que fueron como 87,000 muertos, que cuando se despertaron ese día estaban muertos, ¿verdad? Algo así dice la Biblia. No me crea a mí, léalo después usted si quiere. Pero es impresionante que dice así, que cuando ellos se despertaron estaban muertos. Algo así le dice. Porque, bueno, ya todos sabemos aquí que así es. El alma sale del cuerpo y mira el cuerpo ahí. Todos muertos, ¿verdad? Un ángel. Y si Jesús hubiera orado y que hubieran descendido 1,000 ángeles, una legión, ¿verdad? De ángeles. Él no estaba diciendo tonterías. Porque la oración es un instrumento. Como un martillo, ¿verdad? Se puede usar para poner un clavo o la cabeza de un político, ¿no? Un instrumento es la oración. Y cuando el Señor llegó con Jonás a decirle a todos los de Nínive, dice el Señor que este lugar va a ser destruido en 3 días. Ya. ¿Qué pasó? La gente sacó ese instrumento, ¿verdad? Inconscientemente, pero se humillaron y empezaron a clamar a Dios. ¿Y qué fue el resultado? Dios que había dicho que los iba a destruir. Jonás no estaba mintiendo, era lo que Dios le había dicho. Dios dice que se retractó y dijo, no, ya no los voy a destruir. La oración mueve el corazón de Dios, hermanos. Y usted y yo necesitamos aprender que podamos subir hoy por lo menos un escalón en esta vida de oración que Dios está ofreciéndonos, hermanos. Porque es importante para nuestras vidas. Termino con esto. El hermano Bounce dijo que la oración en el gobierno moral de Dios es una fuerza muy fuerte, así como lo es la fuerza de la gravedad en el mundo material. Y yo quiero que pensemos eso un momento. Si no hubiera fuerza de gravedad aquí en la tierra, ¿qué pasaría, hermanos? La fuerza de gravedad mantiene todo unido, ¿no? En un orden, aquí en la tierra. Y si la fuerza de gravedad se perdiera, ya no habría ese orden, ¿no? Ya no, se perdería. Sería un caos, ¿o no? Un caos, hermano. Y exactamente es lo que la oración hace. Es una fuerza que en el gobierno de Dios lo mantiene todo en orden. Y si tú y yo queremos ser buenos hijos de Dios, buenos padres, buenos esposos, esposas espirituales, buenas, rectas, buenos ciudadanos, buenos miembros del reino de Dios, necesitamos la oración. Porque sin oración, tal vez tú querías ser buen padre, pero cuando sientes estás tomando decisiones según tus ideas. Querías ser una buena esposa, sí, pero no oras, entonces tomas decisiones de acuerdo a tus circunstancias, no a lo que la oración provoca es que todos podamos estar en el orden de Dios.
donde no haya caos. Amén. Tal vez has estado esforzándote en querer ser una buena persona y etcétera, pero sin oración no lo vamos a lograr, porque el Señor va a darnos, el único que va a darnos la sabiduría, entendimiento, la dirección y la respuesta a nuestras oraciones. Amén. Pongámonos de pie entonces, hermanos, en esta tarde, y les invito a que con nuestros ojos cerrados, hermanos, en este momento, yo no sé cuánto de todo lo que hablé, de todo lo que leímos, que fueron experiencias de este hombre precioso de Dios, pero necesita llegar a ser experiencia en nuestros corazones, no solo algo mental. Así con nuestros ojos cerrados, de todo eso que oímos hoy, poderle decir hoy al Señor: Señor, dame la gracia para avanzar un paso, Señor, en esta doctrina, esta condición que tú nos has dado, que podamos en este entendimiento de que tú no vas a hacer nada si no oramos, no vamos a recibir si no oramos. Tú has puesto esa condición. Oh, por favor, Señor, permítenos hoy dar un paso hacia adelante en esto. Yo sé que muchos de nosotros tal vez tenemos ya años de ser cristianos y hemos avanzado en otras áreas, pero hoy queremos entender que para este tiempo final que estamos viviendo, sin oración no vamos a lograr tomar las decisiones correctas. Posiblemente ni vamos a sobrevivir. ¿Qué será de nuestros hijos? Padres, aquí nosotros somos responsables de qué vamos a hacer ese día. Cuando venga el día malo, nuestros hijos van a ser arrastrados o van a ser ayudados juntamente con nosotros, pero todo va a depender de si oramos. Pero yo quiero que en esta hora entendamos que nuestro Padre, como el Señor oyeron hoy, el Señor dijo: ¿por qué temes? Si estás en mi mano, no tienes por qué tener temor. Sí, estamos en la mano de nuestro Padre. Y en el momento que clamamos, en el momento que oramos, Él está ahí para escucharnos, para respondernos, para aliviar nuestro dolor, para guiarnos en momentos de tribulación. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Yo quería pedirles que pasáramos todos adelante, pero no sé si quieren hacerlo o quieren solo levantar sus manos, pero no las levantemos por costumbre. O quieres pasar y decirle: Señor, tal vez tú sabes que no eres sabio, ¿verdad? Hay personas que padecen de inferioridad, sentimiento de inferioridad, porque no estudiaron, porque no tuvieron mucha escuela, sus padres no los mandaron a la universidad. No importa, hermanos. Si tú aprendes a orar, Dios va a hacerte un hombre sabio, un padre sabio, un hijo sabio, un esposo sabio, una esposa sabia. El Señor va a hacerlo. Amén. Amén. ¿Cuántos? Si alguien quiere pasar, pasemos, hermanos, y digámoselo: Señor, estas gradas son muy significativas, ¿no? Oh, Señor, yo estoy hasta allá abajo, dame poder subir un escalón, Señor, en esto. Yo sé que mi vida de oración ha sido muy pobre, con muy poco entendimiento. Cada día que pasa, hago, voy, vengo, digo.
Pero sin oración yo sé que he cometido error tras error tras error, Señor. Dame la gracia de hoy dar un paso hacia adelante. Espíritu Santo, permíteme, Señor, avanzar en esto, que hoy no sea solo un mensaje más acerca de la oración y poder salir de este lugar y decir, así hablaron hoy de la oración. No, necesitamos recibir del Señor, poder avanzar en esto, paso hacia adelante. Oh Señor, por favor. Oh Señor, te necesitamos. Necesitamos, Señor, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos dirijas. Oh Señor, para hoy dar un paso hacia adelante. Tal vez tú has tenido temor y has retrocedido. No has querido orar. No has querido orar, hermanos. Es claro. En las mañanas lo menos que sientes es orar, es cierto. Pero esa es nuestra carne. Pero hoy, si el Señor nos permite dar un paso hacia adelante en esto, oh, danos la gracia. Danos la gracia, Señor. Oh, danos la gracia hoy, oh Dios.